Profesora Juncal Guevara, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Profesora, ¿dónde nació Adán? Esa es una buena pregunta que no sé si yo podría contestar porque no lo sabemos. Pero ¿se sabe? No se sabe nada sobre dónde nació Adán. ¿Se sabe si nació Adán? Eso, es que hacer la pregunta por dónde nació Adán presupone que uno está considerando que Adán fue un personaje histórico. Y los biblistas no entendemos que Adán sea un personaje histórico, sino un personaje literario y religioso. Así que no puedo contestar a esa pregunta, Lucas, cuánto lo siento. Bueno, pues la voz que están escuchando ustedes es la de la profesora Juncal Guevara. Ya saben que nos acompaña de vez en cuando en nuestros diálogos de medianoche. Va a ser la voz que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy, que verán, va a hablar de Biblia y va a hablar, como siempre que habla ella, claro, pero va a hablar de una parte de la Biblia en específico. Vamos a hablar de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Porque una de las cosas que hemos visto ya en otras ocasiones con la profesora Juncal Guevara es que la Biblia ha dado para mucho en el tema de cultura, ¿verdad? Efectivamente. Hay pintura, hay pintura, hay cine, hay publicidad, hay música, hay refranes, hay... Bueno, y vamos a escuchar ahora una voz porque hay un programa de televisión que con relativa frecuencia habla de cosas de la Biblia. Escuchamos. Sin embargo, parece que el arca, la increíble proeza de ingeniería de la antigüedad, que muchos dicen que es el arca de Noé, sería todavía más antigua. Y unas fotografías obtenidas hace muchos años, que dieron la vuelta al mundo, hablaban de que en lo más profundo y más alto del monte Ararat, en mitad de esos glaciares donde se han perdido muchas vidas, amanecía algo, una especie de rectángulo, una especie de casco de barco. En 1950 se publicó, ahí está, vista con ojos de pájaro, el arca de Noé. Es la voz del periodista Iker Jiménez, está participando en presentando, conduciendo su programa, ya saben ustedes, Tercer Milenio o Cuarto Milenio si es en televisión, en la 4, y ahí nos estaba diciendo que el Arca de Noé estaba en un monte, el monte Ararat. Profesora Juncal, desde la perspectiva de los biblistas, ¿se sabe dónde está el Arca de Noé? Bueno, pues esa pregunta, Lucas, es un poco como la anterior. Para poder hablar de dónde estaba el Arca de Noé, hay que considerar que el Arca de Noé existió en los términos en los que el libro del Génesis habla de ella. Y los biblistas no consideramos tampoco que el Arca haya sido un elemento de la historia, porque consideramos el Arca parte de un relato literario religioso que está en el libro del Génesis. Un monumento literario religioso en la primera parte del Génesis, pero eso. Bueno, el libro del Génesis. Ya hemos escuchado que el señor Adán es un relato literario, que el Arca es un relato literario. El Génesis es un buen libro literario. ¿Le gusta? Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de la literatura bíblica, no siempre hablamos de buena literatura necesariamente. Primero, hablamos de literatura, pero naturalmente estamos hablando de literatura religiosa, y eso es importante. Si ha llegado hasta nosotros, no es porque sea buena literatura, que como digo, a veces no lo es, otras veces sí, sino porque es literatura religiosa. Y el Génesis es eso, un libro de literatura religiosa. Así, personalmente, profesora, ¿le gusta el Génesis? Me gusta el Génesis, sí. No sé si es el libro que más me gusta de la Biblia, pero me gusta, creo que lo conozco y es lo que enseño normalmente, sí. ¿Desde cuándo lo conoce? A ver, ¿cuándo es que la Bueno, conocerlo así por dentro, ¿no? Conocerle un poquito más. Me he dedicado más al libro del Génesis desde que empecé mi tesis doctoral, allá por el año 2003, y desde que empecé a enseñarlo en el 2005, porque yo hice una tesis doctoral sobre la historia de José, que es una historia de la que se habla en el libro del Génesis en los capítulos 37-50. Eso me obligó a estudiar el conjunto de ese libro más detenidamente, pero luego es lo que enseño normalmente. Y en este estudio uno descubre que el libro del Génesis tiene algo de histórico. Bueno, vamos a ver. Si cuando hablamos de algo de histórico estamos preguntando por un testimonio de lo que ha acontecido en un determinado momento, no. Lo que tenemos en los libros de la Biblia, a mí me gusta decir
que son lecturas religiosas de la historia. Esa es la clave. Eso es lo que ha hecho que los libros hayan llegado hasta nosotros y eso es lo que hace que nosotros sigamos utilizando estos libros. Son lecturas religiosas de la historia. Y creo que esa es la clave, desde luego a partir de las cuales hay que leer los libros, y creo que es la clave con la cual se les saca a los libros todo el jugo que estos libros tienen. A ver, si a mí me preguntan de qué va Don Quijote, pues digo que es un libro sobre literatura, un libro sobre el honor, un libro sobre... ¿De qué va el Génesis? Bueno, el libro del Génesis, como este nombre indica, es un libro que reflexiona sobre los orígenes. Y cuando digo de los orígenes, en dos tiempos, porque este libro tiene claramente dos partes. Hasta el final del capítulo 11, los últimos versículos del 11 ya enganchan con la segunda parte del libro de Génesis, encontramos una reflexión sobre los orígenes de todo. De todo quiere decir del cosmos, de la humanidad en medio del cosmos, del pecado, del mal, de las relaciones entre los humanos, las relaciones familiares, etcétera. ¿No? De dónde venimos, qué da sentido a esto que estamos viviendo, etcétera. En la segunda parte encontramos una reflexión sobre los orígenes de Israel como pueblo en el seno de esa gran historia de la primera parte. O sea que la primera parte, hasta el capítulo, dijo... Final del 11. Final del capítulo 11, estamos hablando de la humanidad y su origen, de la creación. La humanidad y el cosmos. Y del cosmos de porque todo. no entiende el libro a la humanidad aparte del cosmos, sino bueno, inserta en el cosmos. Y sin embargo la segunda parte de lo que se nos habla es de la historia de Israel, cómo empieza. La segunda parte centra la mirada, es como si hiciera un zoom, ¿no? Y se fija en el pueblo de Israel en el seno de esa gran historia, de su origen, desde Abraham. Exacto, con Abraham empieza todo eso. Exactamente, por eso digo el final del libro, del capítulo 11, porque es cuando aparece la figura de Abraham. Bueno, y cuando desde los estudios bíblicos se acercan al Génesis, ¿se puede descubrir o se puede saber algo de cómo fue escrito, de cuándo fue escrito? Claro, siempre que uno se acerca a un libro, sobre todo en su versión original, ¿no? Uno puede captar qué autores, qué sociedad había detrás, qué configuración de lo religioso había, etcétera. Sí, por supuesto. Y podemos dar datos, es decir, el Génesis lo escribió, no sé, tal señor, Juan Pérez, que vivía en tal sitio. Bueno, no lo escribió un individuo. Para encontrar libros en la Biblia donde el autor sea un individuo, tenemos que irnos prácticamente a los libros de la época helenística, y eso es lógico, ¿no? Porque es la época helenística donde la figura del individuo empieza a adquirir una relevancia que no tenía anteriormente. Lo que encontramos en la mayor parte de los libros de la Biblia, y ciertamente de los del Antiguo Testamento, es el fruto de una compilación de trabajos literarios de distintos autores, escuelas, etcétera, a lo largo del tiempo, ¿no? Generalmente no han sido escritos ni por una sola persona ni en un único momento, sino que son una especie como de precipitado, ¿no? Literario de una determinada época. Por eso suele ser más acertado preguntar cuál es la época de composición final de un determinado libro, de redacción final, y una vez hecha esa pregunta, qué materiales ha utilizado ese redactor final, de qué época son esos materiales, qué autores tenían detrás, etcétera. Me está marcando las preguntas. ¿Cuál sería la primera? ¿De qué época es el final de la redacción del libro del Génesis? Es decir, ¿cuándo queda el Génesis más o menos como hoy lo conocemos? Bueno, probablemente esto, como pueden comprender, es una discusión casi eterna, pero yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el final del libro del Génesis, como en general del Pentateuco todo, es la época persa, la época posexílica. Estaríamos hablando del siglo V, ¿no? Antes de Cristo. ¿Pero hay materiales más antiguos? Naturalmente hay materiales más antiguos. Por ejemplo, las tradiciones patriarcales, las que están en la segunda parte del Génesis, eso que muchos conocemos, Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, tienen una fuente oral, antes que literaria. Y esa fuente oral es muy
muy antiguas refleja o habla de una sociedad de clanes patriarcales, donde hay un patriarca que es el que da unidad al grupo en sentido familiar, religioso, económico, político, etcétera. Estamos hablando del... Estamos hablando de un arco temporal enorme. ¿Cuándo han podido esas leyendas en la tradición oral configurarse? Es difícil decirlo, no lo sé. No lo sé. ¿Y cuándo empiezan a pasarse por escrito esas leyendas? Bueno, para ponerse por escrito hay que tener en cuenta cuándo Israel es una sociedad con un cierto nivel cultural como para poder generar literatura. Y yo también suscribo la tesis de aquellos que dicen que probablemente no antes del siglo IX antes de Cristo. Pero aunque estas leyendas sean tan antiguas, tengan una fuente oral tan antigua, quizás su precipitación literaria es muy posterior, ¿no? Eso pasa muchas veces. O sea, podemos decir que el libro del Génesis, ese de los comienzos, de alguna manera hace unos 3.000 años alguien quizás empezó ya a escribir algo, hace unos 3.000 años más o menos, o un poquito después. Esa pregunta siempre es arriesgada. En los libros del Pentateuco siempre es una pregunta arriesgada. Y el cómo sí entiendo que es a partir de ciertas leyendas. Luego... Bueno, en algunos casos a partir de leyendas. Digo, por ejemplo, esta segunda parte de las tradiciones patriarcales, probablemente su origen es legendario. Es decir, textos orales, tradiciones orales que se van transmitiendo. En la primera parte, ¿no?, hay más elaboración literaria. El relato del capítulo primero, ese que todos conocemos de la creación en 7 días, es clarísimamente una elaboración literaria. Hay alguien que se ha puesto a pensar eso. No es una descripción de así pasaron las cosas. No, naturalmente. Nunca en la Biblia el interés es contar lo que pasó. Ahora, el Génesis vaya libro machista, Eva que nace de una costilla de Adán. Bueno, no me gusta a mí. Primero, porque no me gusta utilizar esa expresión porque es anacrónica. Hablar de un libro machista, o sea, referirnos machismo es una expresión absolutamente contemporánea. Eso no está para nada en las sociedades que generan estos libros. Segundo, yo necesitaría un poquito de tiempo para explicar por qué, gracias a Dios, el texto del capítulo 2 del Génesis, que es el que habla de esa costilla, no está hablando del machismo, sino de cosas mucho más interesantes, cuál es precisamente una concepción del ser humano, hombre, mujer, y de los géneros como algo que tiene sentido y está llamado a ser porque se compenetra y se complementa. La mujer está tomada de la costilla y es la única en la que Adán encuentra compañía, porque los animales han sido creados de barro, igual que el Adán, han pasado delante de él y sin embargo no le han acompañado. Solo cuando aparece algo que está tomado de sí, que es de sí, que es como él, el hombre encuentra una compañera. Venimos hablando de leyendas antiguas, venimos hablando de autores que empezaron a escribir la primera mitad del milenio antes de Cristo, ¿no? Podemos decir por ahí, todo tiempo muy antiguo. Cuando hoy leemos el Génesis, ¿puede seguir teniendo sentido para nosotros? Bueno, vamos a ver, para los creyentes lo tiene, teniendo en cuenta que reconocemos que estos textos tienen palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Qué significa eso? Eso significa que el mensaje religioso que el texto contiene es un mensaje que sigue siendo actual para nosotros, en el cual nos reconocemos, en el cual encontramos una palabra que ilumina, alienta, colorea, etcétera, en nuestra vida. Por ejemplo, hablamos mucho, somos muy sensibles a las cuestiones ecológicas. Y desde luego el capítulo 1, pero también el 2 y el capítulo 6, etcétera, hablan de una humanidad que no se entiende al margen de la creación, ni dominándola, ni explotándola, etcétera. El autor del Génesis nunca hubiera pensado en la odisea del espacio y los humanos escapando de esta tierra destruida y viviendo en naves espaciales. Jamás. Es la profesora Juncal Guevara, vamos a seguir con ella hablando a lo largo de esta noche. Hablamos con la profesora Juncal Guevara, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, los libros que denominamos el Pentateuco. Decíamos que da para mucha cultura y que ha habido, bueno, pues de todo
Fíjense ustedes que ha habido de todo. Vamos a escuchar. No podemos seguir viviendo así. Moisés, dile al faraón que libere a tu pueblo. Ah, vaya, de modo que ahora es mi pueblo. Perdona, faraón, creo que Moisés desea pedirte no sé qué cosa. Díselo. Deja partir a mi pueblo. ¿Que deje partir a tu pueblo? Jamás oí semejante insolencia. ¿Y os hacéis llamar esclavos? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ahora todo depende del faraón. Bueno, yo no sé si depende del faraón. Profesora Juncal, que estamos escuchando, esto no es un libro bíblico, ¿verdad? No, esta es la versión de los Simpson del relato del Éxodo. El Éxodo, ese es el segundo libro del segundo Pentateuco. libro del Pentateuco, exactamente. Sí. Hay una... Bueno, no sé, los 10 mandamientos, todo eso que ha salido en el cine, lo tenemos ligado. Y tenemos ligado la existencia de unas tablas de piedra. Sí. Las tablas de la ley eran de piedra. El relato dice que eran de piedra. Pero volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo, exactamente. O sea, que las tablas de la ley no hubo un señor que las grabó ahí con fuego sobre una piedra. Bueno, el texto no dice que fuera con fuego, ¿eh? Ah, eso es la película. No, era escritura de Dios. O sea, el texto se detiene un poco en explicar cuál ha sido el proceso de escribir Dios en las tablas. Lo divertido de las tablas, esto en clase a mis alumnos les hace mucha gracia, porque todos pensamos que lo que dice el relato del Éxodo es que el decálogo, eso que llamamos los 10 mandamientos, también sobre eso podríamos hablar de nuestros errores cuando hablamos de esas cosas, era lo que estaban escritos en las tablas de la ley. Ahí no. Pero cuando leemos el libro del Éxodo... Esperen un momento, porque yo creo que ustedes quienes me están escuchando, todo el mundo piensa, como yo, que lo que está escrito en las tablas de la ley es los 10 mandamientos. Y no. No, si leemos el relato del libro del Éxodo, no. Lo que se escribió en las tablas fue lo que llamamos el decálogo cultual. ¿No? Es decir, 10 leyes de carácter cultual, que no son las 10 leyes de carácter ético que nosotros reconocemos como los 10 mandamientos. En la relectura que el libro del Deuteronomio hace de este episodio, porque el libro del Deuteronomio hace una especie de repaso de todo lo que ha pasado, ¿ah?, para que el pueblo recuerde, la palabra memoria es fundamental en el libro del Deuteronomio, antes de entrar en la tierra prometida que ya está viendo, que recuerde cómo Dios ha intervenido en su favor a lo largo de la historia. Pues el libro del Deuteronomio, cuando se refiere a el decálogo y a las tablas, habla del decálogo en las tablas. Y así ha pasado hasta nosotros, ¿no? Pero tenemos que saber que si nosotros leemos con curiosidad el libro del Éxodo, nos daremos cuenta de que lo que se escribió en las tablas no fue el decálogo. Bueno, les tengo que decir a estas alturas que la profesora Juncal Guevara me mira intensamente, levanta los ojos, mueve las manos, se sonríe. ¿La Biblia es un libro entretenido, profesora? Bueno, para mí sí, claro. A mí me da para encanta. pasar un rato, ¿verdad? Da para pasar muchos ratos. La Biblia es fantástica. O sea, que no hace falta la versión de dibujos animados, sino ya directamente el libro da para gozar. Naturalmente. Lo que pasa es que, como todos los libros, hay que saber lo que uno elige. Dense cuenta que no estamos hablando de un libro. Estamos hablando de una colección de libros. Y de la misma manera que cuando en casa tenemos una colección, no sé, que hemos comprado de los premios Planeta, empezamos seleccionando un libro, ¿no?, que nos anime a seguir leyendo. Con la Biblia pasa igual. Yo a nadie le voy a decir que empiece leyendo quizá la primera parte del libro de los Números, porque es que así no le da ganas de leer a nadie, ¿no? Hay que saber por dónde empezar. Como cualquier biblioteca, cualquier selección. Bueno, primera recomendación. Para empezar a leer la Biblia, no empezar por el libro de los Números. Por la primera parte del libro de los Números, no. Por eso no. Los 10 primeros capítulos no empiecen por ahí. Ahora, ¿no? de esos múltiples libros hay uno que se llama El Éxodo, que tiene por lo menos como buena parte el protagonismo en una figura, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Bueno, Moisés, en la tradición de Israel, Moisés es un monumento, ¿no? Moisés es el legislador, Moisés es el libertador, Moisés es el amigo de Dios, Moisés es con quien Dios habla cara a cara. Moisés es la figura. Ya, podemos decir que antes hablábamos de Adán y decía, claro, pero es que Adán es un relato. ¿Moisés también es un relato? Bueno, hay una enorme carga literaria en torno a la figura de Moisés, desde luego. O sea, el Moisés que tenemos en el libro del Éxodo es un monumento literario. Eso no quiere decir que no haya habido históricamente en Israel
una figura, una persona llamada Moisés, que haya tenido un papel o un protagonismo en el pueblo importante, decisivo, asociado a su amistad con Dios y a la liberación del pueblo. Ahora, si existió ese Moisés, no es como la Biblia lo presenta, porque entre el personaje histórico y el personaje literario religioso hay una elaboración enorme. O sea que incluso lo que sucede con personajes históricos, lo de Adán decíamos, no hay constatación de personaje histórico detrás, pero cuando hablamos de Moisés sí parece que hay un personaje histórico, pero aún así todo, la elaboración bíblica, la elaboración literaria y teológica o religiosa, pues presenta un personaje que no es exactamente el original. Claro, porque como decía antes, nunca el interés del autor bíblico es contar lo que pasó, sino presentar el sentido religioso de lo que ha pasado, ¿no? O sea, no es un informe semanal. Pero ¿estuvieron los israelitas esclavos en Egipto? Bueno, no tenemos a ver, pasa un poco lo mismo. Ciertamente no, como el texto bíblico lo cuenta, porque eso hubiera dejado un montón de huellas arqueológicas, etcétera, que seríamos capaces de percibir, ¿no? No tenemos eso. Eso no quiere decir que no haya habido una serie de clanes israelitas, de grupos familiares israelitas, etcétera, trabajando en Egipto, que en un determinado momento hayan sido oprimidos y que hayan experimentado la liberación que han atribuido a su Dios, etcétera, ¿eh? Es muy posible, ¿por qué no? Nuevamente nos encontraríamos con un pequeño sustrato histórico que ha sido tratado literaria y religiosamente para hacer de eso un mensaje nuclear para el pueblo de Israel. Ciertamente la presencia de los israelitas en Egipto está documentada desde tiempos antiquísimos y además es perfectamente plausible y comprensible, ¿eh? Israel es un territorio que periódicamente, por sus condiciones geográficas, pasa por hambrunas, sequías, etcétera, cosa que no acontece en Egipto, donde el Nilo asegura de alguna manera el alimento, la fertilidad de los campos, etcétera. Entonces tenemos muy documentados los pequeños éxodos o transhumancias o emigraciones de los israelitas a Egipto, incluso de su participación en los ejércitos egipcios como mercenarios, de su asentamiento en las zonas del Alto Egipto, etcétera. O sea que es perfectamente posible que todo este grandísimo, este monumento literario religioso que tenemos hoy día en la Biblia y que además es fundamental, o sea, colorea toda la historia de Israel y cómo Israel se entiende a sí mismo, haya podido tener una fuente histórica, que es la experiencia que han podido tener unos pequeños grupos. Claro, profesora, antes decíamos el Génesis, cómo se había compuesto, cuándo se habían compuesto, decíamos ahí una fecha. Yo veo en la Biblia que está primero el Génesis, después el Éxodo. ¿Eso significa que primero se escribió el Génesis y después se escribió el Éxodo? No. Eso significa que se ha coleccionado así porque además tiene sentido. Es decir, la Biblia se abre con una gran reflexión sobre los orígenes y termina con una gran reflexión sobre el futuro. Entonces, no quiere decir... O sea, la cronología no es... como digo, como el interés no es contar lo que pasó, el interés no es ordenar cronológicamente para que pegue, ¿no? Claro, entonces si... Hoy, yo que soy cristiano, que soy creyente, que pertenezco a esta sociedad del siglo XXI, me acerco al Éxodo, no tengo que acercarme esperando allí encontrar respuestas a preguntas históricas como cuando voy a un libro, no sé, de un historiador contemporáneo, ¿no? Pero sí tengo que ir buscando un mensaje religioso. Claro. ¿Y cuál es? Bueno, en el caso del Éxodo, esta es una tradición, como digo, monumental, que además es de plenísima actualidad y creo que en Canarias, pues más que en muchas comunidades autónomas. El Éxodo es la historia de la liberación de un pueblo oprimido y a la vez la historia de un pueblo que se arrepiente de que lo hayan liberado. Es decir, muchas veces son nuestras propias historias de pueblos que salen en busca de una tierra prometida y que caen por el camino. Pero entonces es una reflexión como pueblo, o sea, personalmente yo, bueno, y sí, es verdad, estoy en mi sociedad, en mi pueblo, pero yo personalmente en el Éxodo puedo encontrar algo.
Cada uno personalmente. Cada uno de nosotros puede experimentarse en situaciones de opresión, de oscuridad, de dominio, de alienación, etcétera. Yo creo que sí, ¿no? Gracias a Dios, no en todos los momentos de nuestra vida nos sentimos alienados, oprimidos, etcétera, pero hay momentos en los que nos experimentamos así. Hay pueblos de la tierra que ahora mismo se experimentan así y hay muchos de nosotros que nos podemos experimentar así por psicología, salud, trabajo, no sé. Bueno, yo por lo menos, esto no me interesa solo desde una perspectiva literaria, que me interesa mucho, sino que al final, a mí, que soy creyente, esto me interesa porque Dios me habla de lo que yo estoy viviendo y me interpela y sale al paso de lo que yo estoy viviendo, que como digo, a lo mejor en este momento no es el Éxodo, puede ser el Cantar de los Cantares, pero... Pero las historias de liberación y las historias de opresión tienen un lugar en el Éxodo y por lo tanto quizás cada uno de nosotros con sus propias historias de opresión y de liberación, ¿no? Ahí andamos. Pero que son una historia colectiva, me llama la atención, ¿eh? No es tanto la liberación personal lo que pide, lo que se esconde detrás del Éxodo, sino una liberación como pueblo, como comunidad. Claro, porque probablemente lo que históricamente tiene detrás este monumento del Éxodo es la experiencia histórica del pueblo de Israel desterrado en Babilonia. Y esa fue una experiencia colectiva. Hablamos con la profesora Juncal Guevara, estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, esos 5 libros que se llaman Pentateuco, y hay un libro que habla, bueno, el Levítico, así se le llama, esto de los levitas. Claro, no nos referimos a la ropa, ¿verdad? ¿Qué son los levitas o quiénes son los levitas? Bueno, los levitas aparecen sobre todo en el libro del Éxodo como un grupo que tiene encomendado la atención, la preparación, el servicio del templo y del oficio de los sacerdotes. ¿Es una especie de monaguillos? Bueno, pues no quería decirlo yo porque suena que lo diga yo, queda muy feo, ¿eh? Pero si hoy tuviéramos que buscarles un paralelismo, pues serían un poco unos monaguillos de categoría, ¿eh? Eso iba a decir, cualificados, porque para escribir un libro, ¿o no lo escribieron ellos? No. O sea, estos son de esas cosas que pasan en la tradición que se dice el libro del Levítico, porque pues le doy a escribir los levitas. Bueno, pues no, ¿no? De hecho, el libro habla poquísimo de los levitas, por no decir prácticamente nada, ¿no? Habla del sacerdocio y de los sacrificios básicamente en los primeros 7 capítulos. Después hay alguna narración a propósito de ciertos sacerdotes y luego ya entra toda la legislación de pureza, santidad, etcétera. Que una especie de manual de procedimientos, entonces, entiendo, sobre las prácticas del templo. Bueno, sí, vamos a ver. En la primera parte de estos 7 primeros capítulos se habla de cómo se deben realizar los sacrificios, ¿no? En función del tipo de sacrificio que es, cómo se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Este es un libro que está, por ejemplo, detrás, muy presente, de muchas cosas que después vemos en la infancia de Jesús, ¿no? Porque lo llevan al templo a los 8 días, porque la purificación de la madre, porque las tórtolas, los pichones, etcétera. ¿Por qué? Por el libro Levítico. O sea que sin tener una tradición religiosa judía detrás es bien difícil de entender. Sí, sí, quizá porque nosotros no hemos tenido un templo así, aunque es muy gracioso porque hay muchas cosas de la tradición judía en torno al templo que después se han cristianizado y están entre nosotros como prácticas, ¿no? ¿Ah, sí? No sé, por ejemplo, las vestiduras del sumo sacerdote. Pues el sacerdote católico actual lleva muchas prendas que llevaba el sumo sacerdote, incluso a veces el nombre es el mismo, ¿no? En el sacerdote católico, el obispo, ¿no? El papa, ¿no? Llevan vestiduras que tienen su fuente en las vestiduras del sumo sacerdote judío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que es un libro que efectivamente es un libro muy judío, ¿eh? Hay que darse cuenta, este libro está en el núcleo de la Torá, ¿no? Aquí estamos hablando del Pentateuco, pero el Pentateuco es el nombre griego que reciben estos 5 primeros libros de la Biblia judía que constituyen la Torá. La ley. La ley en judío.
en sentido judío, que es una cosa diferente de la ley en sentido greco-romano, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro. O sea, no es derecho romano el que escribe la Torá. La Torá está entendida, la ley se entiende como instrucción, es aquello que me enseña, por eso la ley se escucha y se repite y se memoriza, me enseña cómo vivir en sintonía con Dios, delante de Dios, etcétera. Entonces, el libro del Levítico está justo en el corazón de la Torá, porque la Torá son 5 libros y tenemos 2 en una tabla, 2 en otra tabla y el Levítico queda en medio. Es como si fuera una bisagra o como si fuera la clave que ilumina los anteriores y los posteriores. A ver, la expresión que ha usado no la entiendo bien. 2 en una tabla. La Biblia... Bueno, es por hablar, por utilizar una imagen. Ajá. Si nosotros abrimos una tabla de estas de pintura, las tablas flamencas, hablen 2 caras, 2 tablas, y tienen una bisagra que es la que permite que las abramos. Sin esa bisagra, las tablas no harían imagen de conjunto. ¿Y por qué el Levítico es la bisagra? Pues porque el Levítico es lo que ilumina, es la esencia de lo judío, de lo que significa ser judío, de lo que nos identifica como judíos. Entonces, eso ilumina las otras 2 partes, me parece. Yo suscribo bastante esa opinión, esa manera de mirar el Levítico, sí. Ahora, entonces, yo como católico, otra vez del siglo XXI, ¿puedo leer el Levítico para algo? ¿Tiene un mensaje religioso para mí? Bueno, por ejemplo, yo siempre que me preguntan eso, recomiendo leer con atención el capítulo 19. El capítulo 19 del Levítico habla de la santidad, ¿no? Tenemos por algún lado el capítulo 19. Sí, claro que tenemos el capítulo 19 por algún lado. El capítulo 19 habla de la santidad. Y a mí me gusta mucho trabajar esto siempre que me dejan. Desde luego con mis alumnos esto es un capítulo al que no renuncio nunca. Pero incluso si me dan la posibilidad de hablar de este libro tan raro en cualquier sitio, siempre elijo el capítulo 19. Como digo, es la ley de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es algo que nosotros tenemos tan manido, tan feo, tan... Bueno, no, cursi a veces. Las imágenes de los santos, bueno, sí, un poco cursi pueden quedar a veces. Y como tan descarnado, bueno, me encanta leer el libro del Levítico, donde se habla, por ejemplo, de que la santidad en el marco de no cotillear. Ajá. Ser santo es no darle a la lengua no indebidamente. Cotillear, ¿no? O sea, en el Israel santo los programas de cotilleo no tienen lugar, no estarían en la parrilla de ninguna televisión. Pero naturalmente no se lo están diciendo a los de las parrillas de la televisión, se están diciendo a los hombres y mujeres que tenemos desde tiempos tan antiguos la horrible costumbre de chismorrear de los demás, y de dar falso testimonio y todo lo demás. Pero también la santidad está en no engañar en la tienda cuando tienes un peso o un metro para medir las telas, ¿no? La santidad también está en eso. La santidad también está en el libro del Levítico, por ejemplo, en no mezclar tejidos. ¿Qué quiere decir esto? No mezclar tejidos. Nosotros llevamos un jersey que es de algodón, de acrílico, de seda, de no sé cuánto. Uno sabe lo que es. Si es de algodón, es de algodón. Y si es de tergal, es de tergal. Es lo que es. Parece un lenguaje mucho más ecológico que el nuestro, vaya. Bueno, pues sí, pues por eso decía, cuando estábamos hablando antes de qué actualidad puede tener, lo decía ya a propósito de esto de la ecología, pero tiene mucho que ver con una cosa. Hay una especie como de obsesión, entendida en un sentido sano, que tiene que en la Torá, que es la unidad, en el sentido de la comunión. La unidad de la comunidad, del pueblo. No, por supuesto la unidad del pueblo, la unidad de la creación, la unidad del pueblo con su Dios, etcétera. Pero la unidad en el sentido de lo que se ve, lo que se sabe lo que es, lo que está perfectamente ligado. La verdad ya es una cosa que hemos puesto nosotros después y la hemos estropeado mucho. Está bien. La unidad, la armonía, la comunión.
¿no? Eso en la Torá es fundamental. Y entonces uno puede decir, bueno, pues qué más da ponerse una chaqueta de tergal y de no sé cuánto. Pues es verdad, nosotros qué más da. Pero no, el libro de Levítico sabe por qué lo dice. Tiene que ver con la comunión, ¿ah? Con no romper esa armonía que gobierna la creación toda y que es reflejo del Dios que gobierna la creación toda, ¿ah? Eso de tener un jersey que uno no sabe lo que es un desorden. ¿Eso qué es? ¿Ah? De la misma manera que, por ejemplo, una anguila. Una anguila es un animal, es un pez que, si lo pensamos, es un pez anormal. Porque ¿qué es lo que cualquier niño diría que tiene un pez? Escamas, y aletas y branquias, ¿no? ¿Y qué le pasa a la anguila? Que no tiene nada de eso. La anguila es uno de esos peces que no se come. Es anormal. Eso lo dice el Levítico también. El Levítico habla de la anguila, sí, de otros cuantos animales, pero sobre los que se han escrito millones de páginas y se siguen escribiendo, no sabemos por qué determinados animales son impuros, ¿no? O no lo son, etcétera. Pero muchas veces, cuando uno lee el capítulo 11, por ejemplo, en esta clave de la unidad como expresión de la armonía y la comunión, entiende determinadas cosas. La armonía, esa es la palabra que vamos encontrando detrás del Levítico en este repaso que estamos haciendo por los diferentes libros del Pentateuco. Me va a perdonar que cite. Voy a citar a Wikipedia. Wikipedia, ya saben ustedes, esa enciclopedia, wiki, le dicen, ¿no?, que aparece en Internet y que se va haciendo colectivamente. Hay gente que escribe una cosa, otra. Y le leo literalmente. Dice del libro de los números. Dice: como todos los libros del Pentateuco, Números se atribuye tradicionalmente al libertador, Moisés. Por consiguiente, debe haber sido escrito alrededor del año 1300 a.C. ¿Esto un poco contradice lo que estábamos hablando antes, o? Claro, eso pasa por leer la Wikipedia, Lucas, lo siento. Se pueden leer otras cosas que se contradicen menos. El libro de los números también es escrito en la misma época. Estábamos hablando de grandes leyendas que luego se van... Bueno, redacción final de la misma época, la época persa. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, sí. ¿Por qué se llama números el libro de los números? Se llama de los números porque los primeros capítulos traen unas largas listas y censos de del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, en la tradición griega le damos ese nombre y lo heredamos después en la traducción latina. O sea que se nos cuentan cuántos eran los israelitas. Eran tantos de tanta tal familia, tantos de la otra, para que supiéramos. Es un libro que está hablando de los israelitas en el desierto en la segunda parte de su recorrido por la península del Sinaí, y entonces hace censos para que sepamos. ¿Es algo así como la segunda parte del Éxodo? No, algo así no es. Es la segunda parte del Éxodo. Si uno lee detenidamente el libro del Éxodo y el libro de los números, uno se da cuenta que en el capítulo 19 del libro del Éxodo llegamos a la llanura del Sinaí. Tenemos delante la montaña. Moisés sube a la montaña en el capítulo 20 y del capítulo 20 hasta el final de ese libro todo lo que pasa pasa arriba y le pasa a Moisés, y los israelitas están abajo quietos sin andar. Y todo lo que pasa, como digo, desde el capítulo 20 hasta el final, más todo el libro del Levítico, sucede arriba y los israelitas están abajo, quietecitos. Y solo en el capítulo 10, me parece que es el verso 10 del libro de los números, se dice que los israelitos se ponen a andar otra vez hasta que llegan a la Transjordania, que es donde ya están avistando la tierra prometida. Entonces, es el libro del Éxodo hasta el capítulo 19 habla de la primera parte del Éxodo, y el libro de los números a partir del capítulo 10 habla de la segunda. En la primera parte se nos hablaba de opresión y liberación. ¿De qué se nos habla en esta segunda, en los números? Bueno, la primera parte nos habla de opresión y liberación, y nos habla también detalladamente de esas primeras etapas por el desierto. ¿De qué habla la segunda parte, es decir, el libro de los números? Nos habla de lo que pasa curiosamente en la segunda parte, cuando retoman la marcha. Repite muchas, son relecturas, se pueden poner en paralelo los textos del Éxodo con los textos de los números, ¿no? Y lo que nos dice es que los israelitas llega un momento que no tienen ninguna gana de liberarse, que lo que quieren es volverse hacia atrás, que nos habla de un pueblo que entra en crisis de arriba abajo. ¿No? Es el libro de los golpes de Estado, porque da golpes de Estado todos.
Los del pueblo, los de Moisés, los de Aarón, los de María, todos contra todos, ¿no? Hasta el punto que Yahvé se harta de todos y a todos les asegura que no van a entrar en la tierra prometida, ¿no? Y no entra nadie de esa generación, ni entra Moisés, ni entra Aarón, ni entra María. Todos se van a morir en el desierto. Entonces, a mí es un libro que me gusta que la gente conozca, porque tenemos a lo mejor visiones como muy románticas del Éxodo, la liberación, tal y cual, los israelitas liberándose. Y la segunda parte, los capítulos del libro de los Números hablan que de romanticismo nada. Con la profesora Juncal Guevara estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, de esos libros que llamamos Pentateuco. Profesora, llegamos al último libro del Pentateuco y nos encontramos con un nombre, Deuteronomio. Y explíquenos ese nombre. Es Deuterosnomos, un nombre griego que significa segunda ley. ¿Ah? Segunda ley porque se supone que ha habido una primera. ¿Cuál es la primera? El Decálogo del Sinaí. ¿Cuál es la segunda? La relectura o el recuerdo, ¿no? La memoria que cuando Israel está ya viendo la tierra en la Transjordania, que es donde se sitúa geográficamente el libro, ¿no? Cuando empieza, Moisés apela al recuerdo de aquella ley del Sinaí y vuelve a pronunciar los preceptos. ¿Por qué segunda? Porque si ponemos en un cuadro sinóptico lo que se dice en el Decálogo del Éxodo y lo que se dice en el Decálogo de Deuteronomio, veremos que hay pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque el pueblo que estuvo en el Sinaí no es el pueblo que está en la Transjordania, ha pasado mucho tiempo y hay determinadas cosas que tienen que actualizarse. Casi ha muerto todo según la promesa que se había dicho. No, casi no. Han muerto todos. Queda Moisés, que se va a morir ahora mismo. Exactamente. Además va a contar cómo se muere. Porque el discurso... Exactamente. Porque lo impresionante del Deuteronomio es que es como un gran discurso, ¿no? Bueno, son tres grandísimos discursos que hace Moisés a la vista de la tierra prometida, como digo, recuperando. Por eso he dicho antes que la palabra memoria o recuerdo es fundamental en este libro. Es una especie de repaso general antes de entrar en la tierra. Un repaso general. Hemos dicho que los anteriores libros entonces se sitúan todos entre la salida de Egipto y siempre en el Sinaí, en el desierto, y ahora llegamos por fin ya a la vista de la tierra, en la Transjordania, entiendo, antes de cruzar el Jordán. Antes de cruzar el Jordán. De entrar en la tierra no se habla en el Pentateuco. Esto es muy interesante, ¿no? Y a veces se tiene poco en cuenta, porque pensamos que la tierra es como algo fundamental en la tradición judía. Y muchos judíos lo piensan así, y algunos de los libros de la Biblia hablan en ese sentido, como si fuera un absoluto vivir en la tierra. Pero curiosamente, en la Torá los israelitas nunca están en la tierra. Y la única tierra que tiene Abraham la tiene que comprar, es la cueva de Macpela, donde va a enterrar a su esposa, y la compra pagando dinerito. Pero viven en la promesa de la tierra, ¿no? Viven en la promesa de la tierra, pero en el Pentateuco nunca van a vivir en la tierra. Eso es muy interesante, porque si efectivamente la redacción final del Pentateuco es de la época persa, cuando se ha generado ya el fenómeno de la diáspora como fruto del exilio en Babilonia, se ha generado una diáspora en Babilonia grande y otra grande también en Egipto, probablemente la Torá está diciendo, oigan ustedes, se puede ser judío y no vivir en la tierra. Estoy entendiendo que, vamos a ver, para quienes nos están escuchando, la historia de Israel, el momento en el que llegamos a la redacción final es un momento en el que el pueblo ha sido desterrado a Babilonia, inicia el retorno a la tierra, pero mucha gente no vuelve. Mucha gente no vuelve, sí. Históricamente sabemos que, aunque los libros de Esdras y Nehemías hablan de la vuelta del destierro como si fuera, no sé, un nuevo éxodo, que los israelitas se ponen todos en fila como locos de contentos volviendo a la tierra, históricamente sabemos que no es así. Tuvimos 2 diásporas importantísimas, ¿no? Históricamente bien conocidas, que son la babilónica y la egipcia, importantísimas. Y mi tesis es que el libro de José, y la historia de José, habla precisamente, reivindica a todos esos judíos que viven fuera de la tierra y que se sienten tan judíos como aquellos que con Esdras y Nehemías están en la tierra y que no aceptan que solo se pueda ser judío viviendo en Jerusalén, hablando en hebreo y casándose con mujer judía.
Y la Torá es toda una apología, a mi modo de ver, de una manera diferente de entender el judaísmo, y la historia de José es como la bandera de esa manera de mirar al judaísmo. ¿Y eso, como cristianos y como católicos, nos puede decir algo ahora? Bueno, siempre que hagamos apología de cosas tan, no sé, como tan poco interesantes, ¿no? Como vivir en un sitio, hablar una lengua o juntarnos con un grupo solo, pues sí, desde luego. O sea que es una apología del mestizaje. Sí, sin duda, sin duda. Es una pena que no tenemos esa visión de la Torá, pero ciertamente yo cuanto más la leo y más la conozco, más claro lo veo, desde luego. Daría la impresión al revés, incluso a veces, que es una reivindicación de una identidad cerrada, ¿no? La identidad del pueblo. Para nada. Es que eso no está en la Torá. Esas son lecturas que nosotros hemos hecho de la Torá, pero eso no está en la Torá. Un conjunto de libros que se abre con esa creación donde todos somos comunión, que termina esa historia de Noé y los hijos de Noé, que eso es fascinante, vamos. Eso teniendo tiempo da para hablar de esto muchísimo. Para nada. Profesora, ¿Jesucristo conocía la Torá? Por supuesto, como buen judío. ¿Y la usa? A todas horas. Claro, es que no se puede conocer un judío que no esté condicionado por la Torá. Es que la Torá es como la gasolina del judaísmo, es lo fundamental. Pero podemos decir que su mensaje es coherente con la Torá, entonces, que de alguna manera cuando él expresa su fe, cuando él pues nos habla, nos enseña, lo hace un judío que conoce la Torá y que es coherente con la Torá. Yo creo que Jesús renueva y presenta una relectura novedosa y rompedora de determinados vicios que el tiempo había adquirido en la tradición judía posiblemente, y renueva desde dentro, desde luego, pero esa visión universalista del cristianismo que es novedosa en Jesús, que sea novedosa no significa que sea absolutamente original. Hay como digo, los 11 primeros capítulos del Génesis son una apología de la universalidad. Venimos hablando del Pentateuco, de la Torá durante todo este tiempo. Estamos ya casi llegando al final de nuestro programa. ¿El nombre de Pentateuco cuándo se le da? Con la traducción griega de la Septuaginta en la época griega, el nombre, curiosamente además es un nombre, si quiere un poco, no sé, que tiene poco que ver con el contenido, tiene más que ver con la forma. Pentateuco significa 5 estuches. Los 5 estuches, cada uno de los cuales contenía uno de los rollos de la Torá. Y eso es un nombre de la época griega, está en la Biblia griega y es lo que ha pasado hasta nosotros. El nombre Deuteronomio también es un nombre griego. También los nombres en la Torá tienen el nombre hebreo. Y el nombre hebreo se corresponde con la primera palabra con la que empieza el libro. Es decir, no en una Biblia... o sea, al principio... Bereshit. Ajá. Claro, ese es el nombre. Ya, el Génesis se llama por su primera palabra. Los 5 se llaman por su primera palabra. Igual que hace la Iglesia Católica con las encíclicas. Con las encíclicas, exactamente, lo que llamamos el incipit, sí. Sí. Bueno, yo creo que ya nos hemos quedado con este repaso a todos los libros de la Torá, y yo le pediría, profesora, que mañana por la mañana cuando nos levantemos tengamos un texto que leer. ¿Cuál sería el texto que nos iba a recomendar? Bueno, yo voy a recomendar uno porque me gusta a mí, ¿verdad? Y porque es corto y se puede memorizar bien y porque es un poco una síntesis de la Biblia toda, incluso en la clave del cristianismo, aunque la matriz de la Biblia sea judía, pero creo que esto habla también de cómo se ha revelado a nosotros el Dios en Jesucristo. Está en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio y son los versículos 5 a 8. Dice: mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar posesión de ella. Ponedlos por obra, que ellos serán vuestra sabiduría y prudencia ante todos los demás pueblos, que al veros dirán: ¿qué pueblo tan sabio y prudente es esta gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios cercano como nuestro Dios cuando lo invocamos? ¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo para vosotros? A mí eso del Dios cercano que sorprende a los demás pueblos, me parece que eso se ha hecho.
Imagen Profesora. en Jesús, y me encanta. Profesora Juncal Guevara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucas. A ustedes que nos están escuchando, también muchas gracias por estar ahí. Les dejamos, nos vemos la semana que viene.